la justicia determina cómo murió Débora. Eso Así llega la ambulancia al lugar. Está bien, pero eso se va a determinar en la autopsia cómo murió. Ahora, lo que llega es un apoyo, obviamente, para algún desvanecimiento de alguno de los familiares. Interpreto que también tiene apoyo psicológico. Esto se lo da el Estado, a los parientes, a las víctimas. Bien. Exactamente, eso es lo que debe hacer. Claro, lamentablemente esto sucede, el Estado debe estar presente, estuvo ausente en una parte, que es el asesinato, el femicidio de Débora, y está presente con respecto a lo que es la contención de la familia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Llega la ambulancia al lugar, estamos viendo cómo llega la ambulancia, hay personas que realmente están muy mal, que tiene que ver obviamente con lo que sucedió, que son ellas. Estamos viendo a la tía, a la hermana, y ahora hay que ver qué es lo que sucede con los hijos de Débora. Hay que tener una contención, licenciada, especial. ¿Cómo se contiene a estos tres chiquitos o a toda la familia? ¿Qué hay que hacer? Se supone que el Estado en estos casos debería tener un equipo interdisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales, ver la forma de acompañar a la familia también en este proceso. A ver, estaban yendo a buscar a alguien desaparecido, se sabía que era muy probable que estuviera fallecido, pero de golpe, en medio de esto, están llegando y encontrarse con la peor de las noticias. Y por otro lado, con esto de que también las víctimas muchas veces, la familia de la víctima muchas veces lo que se plantea es, yo sabía, yo me lo imaginaba, o ¿por qué no hice algo? Entonces también es ayudar y contener desde la culpa que sienten por no haber hecho más de lo que podrían haber hecho. Bien, Pablo, ¿cómo sigue la investigación? Porque decir, bueno, acá hay algo que tiene que ver con un femicidio, ¿sí? Encontrado en el cuerpo hay una persona detenida, pero ¿cómo sigue la investigación para determinar cómo la mató, qué hizo, cuál fue el paso a paso? Bueno, justamente es algo que prácticamente está resuelto, hay que averiguar, producto de la investigación, si no pudo haber participado un tercero, todo indicaría que en principio no. Lógicamente, cuando se haga la autopsia va a haber un cronotánato diagnóstico que va a decir aproximadamente la hora y fecha de su deceso y el mecanismo que tuvo de la muerte. Para la carátula que tiene, la verdad, más figuras agravantes no puede tener, o sea, tiene probablemente una condena de perpetua, no va a cambiar la lascividad de haber utilizado otro tipo de elementos, como si un apuñalamiento, si hubo abuso sexual previo y un montón de otros condimentos que hacen a una terrible situación que no puede ser todavía más grave. De todas maneras, está claro de que acá hubo una persona que estaba ubicada en tiempo y en espacio y que reconocía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque procedió a intentar descartar no solamente el cuerpo, que era el elemento constitutivo del delito más importante, sino también a intentar hacer desaparecer otras evidencias. Bien, estamos en vivo, en directo en el lugar encontrado en el cuerpo de Débora. Ahí está Cristian Fernández. Cristian. Exactamente, y viendo cómo son en estos momentos los movimientos que está teniendo directamente el fiscal. Recordamos que la investigación, que en un principio se habla de la unidad funcional 20, está a cargo del fiscal Walter Pierrestegui, que está trabajando y hablando en estos momentos con parte del personal que ha estado desde muy temprano realizando justamente esa tarea. Ante Pierrestegui fue que este hombre se negó a declarar y que no quiso dar su versión de los hechos, acompañados por miembros de la defensa oficial. Podrá hacerlo obviamente en cualquier momento de la instrucción penal preparatoria, pero sin haber aportado al momento, insisto, de la presión ningún tipo de detalles. Una aprehensión que, si bien no tiene validez la actitud que podía tener o que dieron los efectivos policiales, delataba, ya para los investigadores con un poco más de experiencia, obviamente que esta persona intentaba ocultar, o al menos estaba hasta nerviosa para dar sus datos personales, más allá del tiempo que transcurrió, y esto lo podemos calcular por las imágenes de las cámaras de seguridad, desde el traslado, cruzando esta calle que separa el camping del parque, el posterior traslado de la carpa también a más de 2.500 metros hacia lo que era el parador 38, el regreso para ducharse y luego, Carlos, la intención de salir tranquilamente por la puerta adelante como si nada hubiera pasado, y cuando regresó, ante las consultas y ante el arribo del personal policial, ese intento de huida, que pasaron, insistimos además, 7 horas de diferencia, y esto lo marco por lo que decían acerca del posible estado de intoxicación que esta persona podía tener. Digo, pasaron por lo menos entre la ventana de la data de muerte aproximada que podemos imaginar y que va a confirmar la autopsia, hasta su detención, Carlos, pasaron por lo menos 12 no, 12 horas por lo menos. Digo, es muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo. Incluso no tenemos entendido si se le hizo la extracción sanguínea o el análisis de orina al momento de aprenderlo cerca de la terminal cuando quería irse de la ciudad de Necochea. Bien. Yo también lo que me quedo pensando es esa reacción final que tiene la hija de cargarle el teléfono celular pensando que no le respondía por falta de crédito, lo que también de alguna manera me parece que habla en esa relación madre-hija. Si la hija tenía que estar cargándole crédito a la madre, probablemente ya sabría que la madre estaba un poco sin autonomía o sin poder valerse por sí misma, porque si no, uno no tiende a pensar que a su mamá hay que darle el soporte para que solamente cargue el teléfono celular. Es decir, que si la hija ya se supone que no estaba respondiendo porque no tenía dinero para ponerle el celular, ya nos habla, me parece, de un estado en el que se encontraba Débora, de vulnerabilidad, ¿no? Solo para empezar a atar, como decíamos recién, un cuadro que por todos lados a muchos familiares seguramente ahora le estén cayendo fichas de distinta clase y el trabajo va a ser enorme desde lo emocional y desde lo afectivo, porque la sensación de que algo se pudo haber hecho para rescatar a esa mujer de ese infierno seguramente sea el pensamiento más recurrente de esas 3 mujeres que estábamos viendo fundirse en un abrazo y de esos 3 hijos también. La imagen que estamos viendo abajo a la izquierda, esta es la persona que está detenida. Esta persona es la que está detenida en este momento. Andrés Gutiérrez. Gutiérrez es la persona que está detenida. Ahora, fíjate que esta persona resuelve sobre la vida de la otra. Una persona ahora está detenida y dijo, yo voy a resolver la vida de Débora. Y se tomó la atribución de hacerlo. La mató porque quiso. Total. La mató y no tiene por qué hacer absolutamente nada. Pero esta persona va a seguir viviendo y Débora como madre dejó de vivir. Y hay 3 chicos, perdón, ¿no? Pero hay 3 personas. 3 personas, no, más todos los parientes. Los 3 hijos, las ahora hermanas, que la tía. todos. Pero los chicos, ¿por qué no se pudo evitar? Si se pudo evitar, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué esta persona que ahora está detenida no estuvo detenida antes? Si fue denunciada, ¿por qué se acercó a Débora? ¿Por qué tuvo la posibilidad de acercarse a Débora y terminar con su vida? Perdón. Y probablemente detenido y sin arrepentimiento, porque si estamos hablando de un perfil, de un antisocial, de un psicópata, lo más probable es que esta persona ni siquiera se vaya a cuestionar lo que hizo desde el lugar del arrepentimiento o de una empatía. Bueno, supongamos que estaba bajo efectos del consumo, que tampoco sería una justificación, pero supongamos que el consumo lo que hizo fue un disparador para que sea una escena de mayor excitación, donde se le va de las manos. Supongamos que se le fue de las manos con el consumo. Y no todos son asesinos. No. El punto es, ¿qué perfil tiene como para poder llegar a matar al otro? No solo eso, sino que después el querer enterrarla, escaparse, como dice él, o sea, lo que pasa es que estuvo todo muy desorganizado, no había una planificación, no hubo una premeditación. Ahí a estar con la palabra, premeditación del acto. Pero Exacto. ahí estamos Sí, viendo. muy desordenado. Pero estamos viendo el lugar donde la quiso enterrar. Pero Esa es la imagen que termina con la vida de Débora, en ese lugar. Ahora, yo creo que no, él no determinó en primera instancia el enterramiento de la chica, más allá de que llevó una pala. Porque para enterrarla, ¿para qué cruzarse? no sé si llevó una pala, ¿eh? Vos decís que llevó una pala. Hay una información, que lo vieron circulando una pala. Ah, perdón, no sabía. ¿Por qué cruzó el terreno lindero para hacer el enterramiento y buscó ese lugar que justamente tiene un acceso público inmediato todo el tiempo? ¿Por qué no buscar una zona boscosa más alejada, la playa? Cristian, ¿se supone que este hombre ya conocía el lugar? ¿Hay registros sobre si él ya había estado ahí? Mirá, yo no tengo registro de que haya estado acá. Sí, el dato que yo te puedo dar es que él nació en Necochea. Él hace mucho tiempo no vive acá. Vive en Villa Cacique Barker, allí en Tandil, muy cerca de Tandil, el lugar donde vivía Débora también, pero nosotros el dato que nos confirma tiene que ver justamente con esa cuestión, ¿no? Con la posibilidad de que esta persona justamente haya estado en el lugar. Okay. Bien, ahí estamos. No digo por esto que pregunta, perdón, pero por esto que nos estamos preguntando, o sea, si ella no conocería el lugar, si de pronto, porque aparte estuvieron solamente 2 días. ¿No? 2 días. Estuvieron 2 días en la calle y 2 días en el Por lugar. eso, pero el sábado entran al lugar. Entran el sábado y aparentemente la mata esa misma
madrugada. Claro, el domingo de madrugada. Claro, lo que pasa es que ayer se la estuvo buscando todo el día y hoy se dio el hallazgo del cuerpo. Ahora también me Él firmó la pregunto... salida del camping el domingo a la mañana. O sea, todo esto, todo el hecho, toda la sucesión de los hechos se transcurre Ni bien entra. entre la noche del sábado Y y el la domingo. madrugada del domingo. Claro. Sí. ¿Qué es lo que dice el Sereno? El Sereno cuando hablaba, bueno, ahora hay que, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Las Sí. declaraciones contradictorias del Sereno, según lo contaba Horacio. El Sereno decía, nosotros lo vimos entrar, firmó, vino por acá, entró por la puerta, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Necesita algo? Todo bien. Y no vio nada, según la primera declaración, no vio nada con respecto a algo de violencia o de maltrato. Esto es lo que declara el Sereno. No, solo vio un abrazo, Por eso. que en realidad el abrazo no era como tal, sino que ella se quería sacarlo de encima. Y no pudo. Cristian, seguimos en el lugar. Estamos viendo la familia, el otro abrazo, ¿no? Hablábamos recién de esto. Fíjate lo que es el otro abrazo, como este abrazo de contención, de tristeza, de llanto, de angustia, todo. Cristian. Carlos, vamos a escuchar al fiscal. Dale, habla el fiscal. Encontrando el cuerpo sin vida de Débora, pero fue una prueba importante, pero hubo mucha más prueba importante. Por ejemplo, las declaraciones testimoniales de la gente que estuvo en el camping, los peritos que intervinieron en todo momento, la Fiscalía de Necochea tiene un cuerpo de peritos tecnológicos que hizo un análisis de la información sumamente amplio, detallado, y sobre todo la buena labor de todas las personas que intervinieron, seguridad, DDI, bomberos de Necochea. ¿Cuerpo enterrado, semi-enterrado, abogado? No lo sabemos hasta que no se haga la... ¿Encontraron otras pertenencias junto al hallazgo de la víctima, doctor? La víctima se encontró vestida, eso es lo único que puedo asegurar ahora. Otras pertenencias más que la vestimenta que tenía puesta no se encontró. ¿Le declaró algo, doctor? La persona fue indagada en el día de ayer por femicidio, a pesar de que no teníamos la certeza de que haya terminado con la vida de Débora. No obstante, había indicios de que ese era el triste resultado de esta causa. En ese sentido fue indagado, se negó a declarar, estuvo asistido por el doctor Agustín Dómina, se le solicitó si quería